Marcos. Finalmente, es miembro del Seminario Lector de Jóvenes Investigadores de Derecho Penal y Ciencias Penales del Perú, miembro del Instituto del Derecho Penal, Justicia Penal y asociado en el Instituto Peruano de Compliance, así como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales sobre derecho penal, derecho procesal penal y compliance. Sin más que añadir, le recordamos que en caso de tener una pregunta durante el desarrollo de la sesión, por favor escribirla en el chat o levantar la mano para que puedan participar durante la sesión. De igual forma, se tendrá el tiempo al finalizar nuestra sesión el día el que el ponente pueda resolver la sección de preguntas o dudas o comentarios que tengan. Sin más que añadir, bienvenido, doctor Luyo, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal, Daisy? Muy buenos días y buenos días con todos. Primero, quiero saber si se me escucha y se me logra ver sin ningún inconveniente. Sí, sí se escucha y se ve sin ningún inconveniente. Ya, perfecto, listo. Muchísimas gracias. Una consulta adicional. ¿Cuánto tiempo tenemos para la sesión de hoy? Una ponencia de 1 hora y 15 minutos, más o menos. Ya, perfecto. Entonces, ya, listo. Empezamos. Gracias a casi las 60 personas que se han conectado el día de hoy. Mi nombre es Miguel Ullo, como ya Daisy lo pudo mencionar. Independientemente de todo lo que haya mencionado sobre mi historial académico, yo acostumbro siempre presentarme como Miguel Ullo, especialista en temas de derecho penal y temas de compliance. Esta es entiendo yo que es la segunda sesión que vamos a tener, porque la primera la tuvimos hace aproximadamente 2 semanas en donde abordamos el tema de la introducción a los programas de cumplimiento. Espero ese tema le haya podido quedar claro. Yo creo, si mal no recuerdo, también envié las diapositivas y presentaciones que utilicé para ese día. Si ustedes tienen algún inconveniente, algún problema o alguna duda que resolver sobre ese tema, siéntanse en la total libertad de, al finalizar la clase, poder hacerme cualquier consulta. Y nada, yo estoy contento por apoyarlos una vez más, ahora con un tema totalmente distinto. A mí me ha encantado, de verdad, la propuesta del tema que se me hizo cuando se me volvió a invitar, porque es un tema de verdad desbordante, sobre todo acá en Perú, desbordante, y se van a dar cuenta de la importancia de este tema. Yo el día de ayer he estado muy ocupado, he presentado he preparado las presentaciones ayer mismo en la noche y parte del día de hoy, pero siempre se me hace un poco más fácil porque lo planeo primero y trato de esquematizar todo en mi cabeza y ya luego voy arrojando toda la información que tengo respecto al tema y se hace muchísimo más fácil porque lo visualizo primero en la cabeza y ya luego cuando hago las presentaciones trato de concretar todas las ideas que tengo. Entonces he preparado alrededor de, a ver, déjenme contar, son 23 presentaciones que ahorita las voy a empezar a compartir. Daisy, una consulta, ¿solamente son alumnos de la Universidad Católica de la PUC o también hay otros alumnos? Porque creo que me comentaste que también se iban a unir otros alumnos. Sí, también hay alumnos de otras universidades de distintos lugares del país, Ya, solo de perfecto. la pública. Eso es lo que me encanta más aún, porque yo creo que toda esta información que vamos a conversar el día de hoy debe ser difundida no solamente a, a nivel de Lima, sino también en Lima, provincias y en todos los departamentos del país. Yo he tenido la oportunidad, la bonita oportunidad de ir hablando primero virtualmente sobre todos estos temas relacionados a la prevención, no solamente de delitos a nivel corporativo, sino de la prevención de actos irregulares a nivel corporativo. Y todo el mundo que está metido desde ya en estos temas, algunos con bastante experiencia y otros con no tanta experiencia, habla
diserta, expone y propone cosas novedosas sobre cómo prevenir los delitos. Le llaman delitos. Yo acostumbro llamarle riesgo o acciones ilícitas o irregulares, que no necesariamente terminan siendo delitos, pero siempre lo abordan desde la perspectiva de la gran empresa, de una gran empresa. Y ustedes no sé si tengan conocimiento de cuándo se llega a ser una gran empresa. Todas esas dudas las vamos a resolver el día de hoy. Pero son muy pocas veces, o son muy pocos profesionales que abordan este tema desde una microempresa, una pequeña empresa o una mediana empresa. Todos los profesionales hoy por hoy le están poniendo bastante punche, bastante énfasis, bastante trabajo a la prevención de delitos, le dicen, a nivel corporativo de una macroempresa. A raíz de los escándalos de corrupción, de los grandes escándalos de corrupción con la constructora Odebrecht. Y se piensa de mala manera que solamente las grandes empresas son las únicas que tienen que aprender a prevenir sus riesgos. Y eso es totalmente falso. Desde una microempresa se tiene que aprender a prevenir los riesgos. Nuevamente yo los saludo, los agradezco, porque sí, pues somos una gran cantidad de chicos que están hoy día conectados a las 10:30 de la mañana. Ustedes podrían estar haciendo tranquilamente otra cosa. De repente ayer han decidido salir, ayer ha sido el día del fiscal, no sé si algunos trabajan o están practicando en la fiscalía. Tengo varios amigos y en sus estados, publicaciones y demás de sus redes sociales, están en fiestas, compartiendo y están en la total libertad de poder hacerlo. Pero ustedes, pues miren, son 57 personas que están conectadas ahorita para seguir aprendiendo respecto de temas que ustedes consideran importantes, porque no solamente por ustedes mismos, sino deben tener conocidos, amigos, compañeros, familiares que tienen una serie de emprendimientos y quizás necesitan de ese plus adicional para saber cómo dar el gran salto desde una MIPE a una gran empresa. ¿Qué es lo que deben saber? Y evidentemente en este gran salto, ¿cuáles son los riesgos a los que se van a ver expuestos? Con esa finalidad y con ese objetivo se ha preparado la presentación del día de hoy. No sé si ya puedo compartir pantalla. No, todavía no. Estoy todavía inhabilitado. Por favor, Daisy, a ver si me apoyas con eso. O Marco. Sí, Sí. sí, doctor, creo que ya está habilitado. Ya, perfecto. Ustedes me dicen... A ver, a ver, a ver. A ver, dígame por favor si es que se logra visualizar sin ningún inconveniente la primera presentación que tengo ahí. Sí, no hay problema para verlo. Sí. Ya. Estoy tratando de minimizar acá al lado derecho, pero no puedo para que solamente salga una ventanita. No sé si me pueden ayudar con eso, porque me salen como 4 ventanas y no puedo ver la presentación. O soy yo creo que el que tengo que... No me... a ver. Ah, no. Creo que era yo. Ya. Sí, Listo. porque la pantalla se ve normal. Bueno, Ah, desde ya. que... Se ve completa, ¿no? Sí, Ya, Sí. listo. Sí, sí, sí. Era yo el que tenía que minimizar ahí. Ya. Listo. Este es el título que he presentado, que he preparado, que estoy presentando, el gran salto de las MIPYME a las grandes empresas. Hoy se llaman MIPYMES. Anteriormente, todos conocíamos a las pequeñas empresas como pymes, porque no se tenía en consideración a las microempresas. Actualmente ya se tienen en consideración como
persona jurídica, se le da personalidad jurídica también a las microempresas. Por eso ahí ustedes pueden ver las sílabas. Mi, pi, me. Microempresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo lograr este gran salto? ¿Cómo lograr este gran salto y entender cuáles son los riesgos a los que me expongo al momento de realizar esta transición? Entonces el título está ahí, el gran salto de las micro, pequeñas y medianas empresas a las grandes empresas. Mi nombre nuevamente es Miguel Ullo. Ahí tienen mi teléfono de contacto por si tienen alguna duda, por si me quieren escribir, llamar o consultar respecto a algún tema. También está mi correo electrónico, miguel.luyoman@gmail.com. Y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a también seguirme en mis redes sociales. Tengo un canal de YouTube que está con mi nombre, Miguel Ullo. Tengo Instagram, que está con mi nombre, Miguel Ullo. Tengo mi Facebook como Miguel Ullo. Tengo incluso hasta TikTok, también como Miguel Ullo. Y una de las redes sociales que yo considero más importantes, que es LinkedIn a nivel profesional. En todas esas redes me pueden encontrar como Miguel Ullo. He querido poner acá los logos, pero ya no me dio el tiempo. Pero yo los invito a que me puedan seguir porque estoy cada vez más tratando de actualizar el contenido sobre estos temas, sobre temas de derecho penal, de derecho penal, temas empresariales, temas corporativos, temas mercantiles, y no solamente temas relacionados a derecho, sino también temas relacionados a la literatura, un breve análisis sobre el contexto social en el que nos encontramos y todo lo referente a la educación. Así que si ustedes quieren seguir actualizándose en esos temas, lo que me diferencia, creo yo, de otros profesionales que también se encargan de hacer esto es que yo trato de transmitir el conocimiento sin recibir ningún tipo de ventaja o beneficio. Y lo trato de hacer de la manera más sencilla y clara posible. Entonces, cualquier persona, no necesariamente alguien relacionado a temas de derecho, puede ver el video y creo yo va a lograr entender lo que intento transmitir a través de los mismos. Así que los invito para que puedan seguirme y para que puedan también estar actualizados con estos temas a nivel empresarial, que yo considero muy importantes, sobre todo los temas de compliance, de la prevención de los riesgos a nivel corporativo. Entonces, ahí cierro el paréntesis con los temas introductorios y paso al contenido del día de hoy. Esto es lo que vamos a abordar en la sesión de hoy, 13 de mayo del 2023. Primero, yo siempre trato de iniciar con el entendimiento del contexto en el cual nos encontramos. Es la única forma de entender lo que vamos a hablar y abordar el día de hoy. Si no entendemos el contexto en el cual nos encontramos, porque estos temas evidentemente son actuales, si no los entendemos, no vamos a poder abordar el tema y comprenderlo adecuadamente. Luego, nuevamente, voy a hacer referencia a lo que es el compliance. Las personas que estuvieron en la clase pasada lo deben tener clarísimo, y si no, va a ser una bonita oportunidad para que puedan reforzar este concepto de manera breve, porque el día de hoy vamos a hablar de otro tema que es muchísimo más importante. El punto número 3 es la regulación. También ya lo he mencionado, pero es importantísimo que ustedes lo tengan en consideración, porque al hablar de las micro, pequeñas y medianas empresas, tenemos que tener en cuenta la regulación existente en estos temas. Luego, vamos a hablar de ese gran salto, de lo que les he hablado al inicio. Es lo que tenemos que hacer nosotros para lograr ese gran salto de las MIPYME a las grandes empresas. Luego, unas breves conclusiones y los agradecimientos. Entonces, empecemos con el primer tema. El contexto, muchachos, el contexto. Es importante entender el contexto en el cual nos encontramos. Ustedes están viendo ahí una imagen, y yo estoy totalmente seguro que ustedes van a poder
reconocer cuál es la imagen de fondo. La imagen de fondo es nada más y nada menos que Gamarra. Es el centro comercial de Gamarra. Es el emporio más grande que existe, podría decirse, en América Latina. Y adelante tiene una primera imagen que es mi pyme. Si ustedes ven esta foto de fondo, se van a poder dar cuenta, bueno, lo primero que le llama la atención es el desorden, evidentemente. El centro comercial Gamarra está constituido no de grandes empresas. El conjunto de las pequeñas empresitas o pequeños emprendimientos que se encuentran ahí quizás puedan hacer una gran empresa, la gran empresa de Gamarra como tal. Pero en principio todos, bueno, no quisiera generalizar, pero la gran mayoría de personas que podemos conocer han ido en algún momento de su vida a Gamarra a buscar algo en específico, ya sea ropa, zapato, vestimenta, etcétera, lo que necesiten para comprar y para, evidentemente, utilizarlo en un determinado momento. Ustedes llegan y se dan una vuelta y no van a encontrar una gran empresa. Van a encontrar siempre puestitos chiquitos, mayormente de venta de ropas. Hay galerías enormes, pero son galerías chiquitas. Ustedes cuentan cuántas personas están dentro de esa galería, podrán ver 2, 3, hasta 5 personas te podrían atender. Ustedes van a las galerías y las galerías tienen una sola persona atendiendo en cada una de las mismas. No van a ver en una tienda o en una galería más de 10 personas. Exagerando, podrán ver unas 3, 4 personas. Pero son increíbles cantidades de galerías que te ofrecen bienes o servicios. Es increíble, de verdad, es desbordante todas las cuestiones que uno puede encontrar en el centro comercial de Gamarra. Todas estas son consideradas MIPYMES, micros, pequeñas o hasta quizás medianas empresas. Ese es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Perú y Lima está rodeado de varias empresas, de varias pequeñas empresas, de varios pequeños emprendimientos. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que toda su vida se quedan siendo siempre una microempresa, una pequeña empresa y difícilmente llegan a ser una mediana empresa? ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué las personas que están ahí en el centro comercial de Gamarra o en el emporio de Gamarra, toda su vida se quedan con esas microempresas? ¿Qué es lo que no les permite crecer en cuanto a negocios? Evidentemente, si hay comerciantes que tienen varias microempresas, pero yo estoy hablando de una empresa grande como tal. ¿Acaso ustedes han escuchado de los temas de prevención de riesgos o prevención de delitos en el centro comercial de Gamarra? ¿Han escuchado a algunos profesionales que se preocupan por disertar estos temas, exponer estos temas, charlar con otras personas sobre estos temas, para ver cómo prevenir los riesgos dentro de una micro, pequeña o mediana empresa, o hablar de Gamarra como tal, para ver qué es lo que se podría hacer con Gamarra para que aprendan a prevenir sus riesgos? No. Por eso cuando me contactaron para abordar este tema, yo dije, sí, me encanta, porque son muy pocas personas las que abordan este tema de la forma en que lo vamos a hacer hoy en día. Entonces ya más o menos ustedes entienden cuál es el contexto en el que nos encontramos. Y habiendo entendido ese contexto, ahora pasamos a un tema un poquito más académico, que ya lo he repetido anteriormente, pero es importante que ustedes lo tengan clarísimo, el compliance. Cuando abordamos la clase anterior, yo les dije que el compliance, si ustedes buscaban en Google, iban en Google Traductor y ustedes iban a encontrar que el compliance
es un término en inglés. Sí, pues es una palabra inglesa, es una palabra anglosajona. Y al traducir del inglés al español, el compliance significa cumplimiento. En mi especialidad, que soy penalista y quiero abordar los temas del compliance, el compliance lleva una palabra adicional que se llama el criminal compliance. Y el criminal compliance es el cumplimiento penal. Entonces, ¿qué es el compliance? Básicamente, en su término más genérico, es cumplir con las normas. Y las normas, ustedes saben que tienen diversas ramas en cuanto a derecho. Hay normas penales, hay normas civiles, hay normas tributarias, hay normas laborales, hay normas corporativas, etc. Entonces, si hay diversas formas de cumplir una norma de acuerdo a la rama del derecho, entonces también van a existir diversas formas de prevenir esas normas. Y esas diversas formas de prevenir esas normas llevan distintos nombres. En este caso, el criminal compliance, que es la prevención del delito a nivel corporativo. Pero si hablamos, por ejemplo, de la rama tributaria, en inglés es el tax compliance. Pero también hay compliance en temas de derecho laboral, hay compliance en temas de derecho contractual, hay compliance en temas de derecho corporativo, hay compliance en temas de derechos humanos, hay compliance en temas de derechos constitucionales, y no solamente compliance en temas de derecho, hay compliance, por ejemplo, en temas también educativos. Imagínense la gran cantidad de análisis que significa hablar del compliance en todos los diversos sectores en el que nos estamos moviendo en el día a día. Pero es así, el compliance es totalmente desbordante en cuanto a análisis, porque lo que se trata primordialmente es que aprendamos a prevenir que se cometan cualquier tipo de riesgos dentro del lugar en donde nos encontremos. No solamente en nuestro centro de trabajo, por ejemplo, de una persona jurídica, no. El compliance para mí es evitar todos los actos irregulares a nivel social, como sociedad. Por eso yo siempre digo que el compliance para mí es un paradigma educativo del siglo XXI, que no solamente se deben enseñar en las universidades. Es más, no sé si ustedes habrán abordado este tema en alguna sesión y de repente en una determinada universidad, no sé si todas las universidades a las que pertenecen los alumnos que están ahorita presentes, han hablado de este tema. Yo he tenido la oportunidad de viajar hace 3 semanas a Pasco, en donde hablé sobre este tema. Y cada vez que a mí se me dé la oportunidad de viajar para exponer un tema, yo voy a hablar sobre este tema, con los diversos matices que el mismo acarrea. Porque yo considero que es un tema importante que no se trata ni se aborda en Lima descentralizada, en Lima provincia o en otros departamentos. Yo vengo viendo este tema del compliance desde que me encontraba en la universidad. Desde que nadie sabía cómo pronunciar el compliance. Eran mis primeros ciclos de facultad de Derecho ahí en la Católica. Entonces, ya más o menos ustedes entienden el tema del compliance porque estoy repitiendo lo que he dicho en la clase pasada para algunos alumnos, para ser bastante justos para algunos alumnos que no han podido estar en la clase anterior. Y este es un tema importante, la transversalidad. Yo les he hablado que el compliance abarca diversas ramas, y no solamente ramas de derecho. Y eso es lo que en realidad la termina definiendo, que es transversal. Es decir, que se encarga de la prevención de riesgos ilícitos e irregulares a nivel global, no solamente en temas de derecho, viendo diversas ramas, por eso la transversalidad, sino también a nivel social, cultural, económico y demás. Pero ahora nos vamos a concentrar en el compliance
a nivel corporativo. A nivel corporativo y penal porque es mi especialidad. Entonces, hasta ahí ya vamos abordando dos temas. Ya sabemos el contexto social en el que nos encontramos. Ya sabemos y ya tenemos clarísimo qué es el compliance. Y vamos a pasar a la regulación. Para este tema que vamos a abordar, es importante que ustedes conozcan la regulación que existe actualmente en el Perú. Paréntesis, el día de hoy, si ustedes tienen conocimiento de esta ley, la ley 3424, de la que vamos a hablar ahorita, ha sido modificada. El día de hoy, tempranísimo, leí la noticia del peruano que se ha modificado esta ley, la ley 3424, que es la ley de responsabilidad administrativa, sería, de las personas jurídicas. Dicen administrativa. Tenía un catálogo solamente de 7 delitos, es decir, que la persona jurídica podría responder por la comisión de 7 delitos. Esto también ya lo hemos abordado, por eso estoy ya hablando directamente sobre algunos temas. Y se ha ampliado el catálogo de delitos a 30 delitos. ¿Cómo empezamos? Con la ley 3024, yo recuerdo, solamente la persona jurídica podría responder por un delito. Y ahora son 30 delitos por los cuales una persona jurídica puede responder. A nivel de Latinoamérica, Perú está avanzando a pasos agigantados en temas de responsabilidad de la persona jurídica. Si ustedes se van a dedicar a derecho corporativo, derecho mercantil, le gustan los temas empresariales, quieren asesorar a empresas, están trabajando en empresas, esto es un tema que tienen que conocer sí o sí. Si ustedes son penalistas, quieren ser penalistas, también son temas que deben conocer al revés el derecho. Porque conocer derecho penal ya, es algo que nos enseñan en la universidad. Conocer temas de derecho procesal penal ya. Tema de derecho penal económico ya. Son cuestiones que te enseñan en la universidad que actualmente son consideradas muy básicas para el derecho penal moderno. Estamos acostumbrados a defender a una persona natural, pero debemos cambiar el chip y empezar a pensar cómo vamos a defender a personas jurídicas. Por eso al inicio hice la introducción con el tema del emporio comercial de Gamarra. ¿Ustedes saben la cantidad de personas jurídicas que existen ahí? Y el Perú sigue avanzando a pasos agigantados en los temas de tratar de responsabilizar a las personas jurídicas. A futuro, está bien, vamos a defender. O sea, si tú conoces derecho penal, derecho procesal penal, defender a una persona natural sí es complejo, evidentemente. Pero es muchísimo más complejo saber cómo defender a una persona jurídica, que es el conjunto de personas naturales. Si te resulta complejo defender a una persona natural, a una sola persona natural, imagínate lo complejo que te resultará defender a una persona jurídica, que es el conjunto de personas jurídicas en sus diversos estándares, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Miguel, me estás hablando de esta diferenciación de personas jurídicas, pero todavía no sé cómo diferenciarlas. Lo vamos a tocar en estos momentos. No se preocupe. Primero vamos a dejar claro el contexto normativo. La ley 3424. Ya lo hemos hablado. El reglamento de la ley 3424 y los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores, que te dice básicamente qué hacer con tu empresa para que un modelo de prevención de riesgos, un modelo de prevención de riesgos es un documento en donde están las directrices, los códigos, las políticas que van a implementarse en una determinada empresa con la finalidad de evitar que se cometan delitos dentro de la misma, o actos irregulares, como yo lo llamo de forma más genérica. Entonces, estas 3 normas son las que ustedes deben conocer al revés del derecho, básicamente, porque después de eso tienen que leer libros y artículos escritos no solamente por personas de acá, del Perú, sino también por personas extranjeras, para seguir aprendiendo y seguir actualizándose en estos temas. Entonces, estas 3 normas, ustedes ya las deben tener clarísimas. Recuerden que les estoy mencionando que la ley 3424 ha sido modificada el día de hoy, la publicación en el peruano ha salido temprana,
temprano, que ahora la persona jurídica va a responder ya no por 7 delitos, sino por 30 delitos. Por 30 delitos. Yo no he tenido el tiempo de poder analizarla, pero ahora en la tarde la voy a imprimir y la voy a analizar para también dar algunas opiniones respecto a eso. Entonces, ya sabiendo el contexto social en el que nos encontramos, ya sabiendo lo que es el compliance, el criminal compliance, que es transversal, y sabiendo qué es lo que lo define, ya también habiendo abordado la contextualización normativa en el cual nos encontramos respecto de la responsabilidad de la persona jurídica, pasemos a hablar de las MIPYME. El tema central. Ya me quedan aproximadamente 20 minutos y voy a tratar de que esto quede clarísimo. Quise hacer referencia al contexto normativo porque si queremos hablar de las MIPYMES tenemos que leer sí o sí la ley, el reglamento y los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Ahora, ustedes me dirán, leer todo para entender solamente un pedacito importante que es las MIPYME, no, yo te facilito acá esa labor. Te digo qué es lo que específicamente tienes que saber, conocer y leer para que más o menos entiendan qué debe hacer una persona jurídica en cuanto a microempresa para dar ese gran salto y ser una gran empresa. Evidentemente es un proceso, no pienses que ya después de esta clase tienes un emprendimiento y ya puedes ser una gran empresa. No. Primero vamos a ver la clasificación de las personas jurídicas. Esta clasificación de las personas jurídicas se encuentra en el artículo 3 del reglamento de la ley 3424. Esta clasificación está ahí y ustedes pueden visualizarlo sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Por eso le digo, tienen que revisar estas normas. ¿Cuándo es una gran empresa? ¿Cuándo es una mediana empresa? ¿Cuándo existe una pequeña empresa? ¿Y cuándo existe una microempresa? La gran empresa tiene que tener ventas anuales superiores a 2.300 UIT. Y una gran empresa tiene más de 250 trabajadores. ¿Ustedes ven una gran empresa en el Emporio Comercial Gamarra? ¿Ven una empresa que tiene más de 250 trabajadores? No. ¿Verán acaso una mediana empresa? A ver, vamos con el siguiente ejemplo. La mediana empresa tiene ventas anuales superiores a 1.700 UIT y hasta el monto máximo de 2.300 UIT. Una mediana empresa tiene de 51 a 250 trabajadores. ¿Ven ustedes alguna galería que tenga 51, de 51 a 250 trabajadores? Tampoco no. Una pequeña empresa. Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1.700 UIT. Una pequeña empresa tiene de 11 a 50 trabajadores. Les vuelvo a hacer la pregunta. Pueden visualizar, pueden ver en las galerías a las que ustedes han ido personal de 11 a 50 trabajadores. En la gran mayoría de casos, no. Y cuando hablamos de pequeñas empresas, no solamente podemos hacer referencia a las pequeñas empresas o micro, ahorita lo vamos a definir, que se encuentran en Gamarra. Tú puedes salir a dar la vuelta a tu manzana y te vas a encontrar con varias pequeñas empresitas, varias microempresas. ¿Y cómo sé que es una microempresa? Porque van a tener una venta anual hasta el monto máximo de 150 UIT, hasta 150 UIT. Y tienen de 1 a 10 trabajadores. Ustedes pónganse a pensar, salen de su casa, caminen, y todas las tiendas, galerías, etcétera, que se pueden encontrar, ¿son microempresas o son pequeñas empresas? Entonces, más o menos hagan el juego con el número de personal que tiene esa empresa. Si nos vamos a un restaurante a comer, el restaurante tendrá de 11 a 50 trabajadores. Un restaurante, por ejemplo, no sé, Pardos, puede ser tranquilamente
una pequeña empresa. Va a depender mucho también cuántas sean sus ventas anuales superiores a 150 OIT. Pero más o menos, para entender cómo se podrían clasificar las personas jurídicas, el reglamento hace esto. De una manera mucho más comprensible, va a decir, y nos menciona que van a tener las pequeñas empresas de 11 a 50 trabajadores. Entonces, ya ustedes saben la clasificación de las empresas. Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahora, ¿cómo hacer para que nuestra empresa, nuestro emprendimiento, que normalmente todos los emprendimientos que existen actualmente son microempresas? Normalmente los emprendimientos son personas solas. O persona que se junta con otra persona, se asocia, son 2, o 3, o 4. Siguen siendo microempresas. ¿Cómo lograr este gran salto? No es un salto fácil, evidentemente. Tienen que pasar por un proceso. Para llegar a ser una gran empresa, primero tienen que ser, si es que son una micro, tienen que llegar a ser una pequeña empresa. Tienen que tratar de ascender sus ventas anuales y su personal. Luego de una pequeña empresa, pasar a una mediana empresa, ya con 51 a 200 trabajadores. Una mediana empresa, por ejemplo, puede ser un estudio de abogados. O sea, los estudios más grandes en Lima. Puede ser el estudio Rodrigo Elías y Medrano, el estudio Niz, el Benítez Vargas y Ugaz, el estudio Grau, o tantos otros estudios que existen y pueden llegar a ser de 51 a 150 trabajadores, pueden ser medianas empresas. Y las grandes empresas, pues un ejemplo, Coca-Cola, lo que era Inca Kola, Gloria, que tiene más de 250 trabajadores. Entonces, ya saben ustedes que este gran salto no se puede hacer de la noche a la mañana. Tienen que primero incrementar las ventas anuales, y no solamente incrementar las ventas anuales, sino también incrementar en cuanto a trabajadores, en cuanto a personal que se va a dedicar también a hacer lo que tú haces. Y en este proceso, ¿qué necesitamos hacer para prevenir que se cometan riesgos ilícitos, para que se cometan irregularidades o para evitar que se cometan delitos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Miguel? Primero, tenemos que tener clarísimo que muy aparte de la diferenciación y clasificación de personas jurídicas que acabamos de hacer, es importante mencionar que las empresas son distintas. Todas las empresas son distintas, así como el ser humano es distinto a otro ser humano, que es evidentemente único, pues las empresas también son distintas. ¿Y por qué? Porque tienen un distinto tamaño, una distinta estructura, naturaleza, modelo comercial, se dedican a hacer distintas cosas, tienen distintas operaciones, características, necesidades, zonas geográficas, complejidades y ámbitos de regulaciones. Una empresa que se encuentra en Lima es muy distinta, de manera sumamente evidente, a una empresa que se puede encontrar en Huancayo, en Abancay, en Cusco, en Arequipa. Y no solamente por el lugar geográfico en donde se encuentran, sino también por su tamaño, estructura, naturaleza, modelo comercial, operaciones, características, necesidades, zona geográfica, complejidad y ámbito de regulación. Entonces imagínense lo que hace distinto a una persona jurídica también va a ser distinto al modelo de prevención que se va a intentar implementar dentro de la misma para evitar que se cometan actos irregulares. Y ahora, para evitar el modelo de prevención, para evitar que se cometan actos irregulares, yo lo digo de forma genérica, pero hay modelos de prevención dentro de una empresa para evitar que se cometan delitos. Ese es un modelo de prevención. Modelo de prevención para evitar que se cometan riesgos laborales. Modelo de prevención para evitar que se cometan riesgos contractuales, riesgos tributarios, riesgos corporativos, riesgos, muy importante, reputacionales. ¿Se han dado cuenta de la abundante información que se tiene que canalizar y analizar para saber cómo implementar debidamente un modelo de prevención, que es el compliance, que es un programa de cumplimiento dentro de una empresa? Es totalmente desbordante todo lo que yo les estoy mencionando. Y ustedes recién están conociendo de manera introductoria este tema que es
sumamente actual y que va cambiando día a día de forma increíble. Bueno, en este apartado es importante mencionar el artículo 17, que está en correlación a lo que les vengo mencionando sobre la clasificación de las personas jurídicas, la distinción de las personas jurídicas, y ahora es importante tener en consideración lo que menciona el artículo 17 de la ley 17.2 de la ley 3424. Miren, el contenido del modelo de prevención, ya les estoy poniendo los artículos que ustedes tienen que leer y conocer. Igual todas estas presentaciones yo se las voy a enviar para que lo tengan en consideración al momento de querer echar un vistazo, un resumen o algo sobre este tema. El artículo 17.2 de la ley 3424 menciona lo siguiente: el contenido del modelo de prevención, atendiendo a las características de la persona jurídica, ya lo hemos hablado, se desarrollará en el reglamento de la presente ley. En caso de las micro, pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención será acotado ¿a qué? A su naturaleza y características, y solo debe contar con alguno de los elementos mínimos antes señalados. Miguel, ya yo sé cuáles son los elementos mínimos de un modelo de prevención que debe tener una gran empresa. ¿Qué pasa con las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Deben también tener implementado estos mínimos elementos para un modelo de prevención, los que menciona la ley 3424? No. Desde ya le doy la respuesta no, y lo están leyendo también en la descripción de este artículo. En este artículo se hace referencia de manera indirecta a la adaptabilidad, que es un principio del modelo de prevención específicamente relacionado a las MIPYMES. La adaptabilidad, el principio de adaptabilidad se encuentra en el artículo 4 del reglamento de esta ley. Recuerden, tienen que leer la ley y su reglamento, porque el reglamento define muchos conceptos que en la ley están estructurados de forma genérica. 2, es el principio número 2, adaptabilidad. Las políticas, acciones, procedimientos, estrategias que componen el modelo de prevención se adaptan a la naturaleza, necesidades, tamaño, estructura, operaciones geográficas, modelo comercial y demás características concretas de la persona jurídica, sobre la base de los riesgos a los que se encuentra expuestas. Entonces, ya sabemos que un modelo de prevención debe ser adaptado a cada persona jurídica. No es que si yo asesoro a una empresa, a una determinada empresa que significa que se dedica a producir, a hacer zapatos, y es una gran empresa, o cuero ya, pongámosle, por ejemplo, Renzo Costa. Si a mí me contratan para hacer un modelo de prevención para esta gran empresa, Renzo Costa, que puede ser una gran empresa, porque de repente tiene más de 250 trabajadores, pero si yo le hago el modelo de prevención para Renzo Costa, ese modelo de prevención, ese bosquejo de modelo de prevención, me va a servir también para hacer un modelo de prevención a otra empresa similar, ¿no? Evidentemente no, porque los riesgos a los que se exponen las empresas son totalmente distintos. No van a tener los mismos trabajadores, no van a tener las mismas naturalezas, necesidades, el tamaño también distinto, su modelo comercial, cómo están organizadas sus características, las características concretas que tiene una determinada persona jurídica. Entonces se tiene que hacer un modelo de prevención específicamente para esta empresa y otro modelo de prevención para esta empresa, para la otra empresa. Es por eso que uno de los principios rectores del modelo de prevención es la adaptabilidad. Se debe adaptar a cada persona jurídica o a cada empresa, sea una micro, sea una pequeña, sea una mediana o sea una gran empresa. Luego de esto, de lo que les he mencionado, nos vamos a la implementación de un modelo de prevención en una MIPYME. Hablamos ya del artículo 44 del reglamento de la ley 3424. Ya hemos hablado de la adaptabilidad, del principio del modelo de prevención, y ahora nos vamos directamente a leer lo que nos dice el artículo 44 de la ley 3424 en relación a la implementación de un modelo de prevención, pero en la MIPYME, del tema que estamos hablando.
El modelo de prevención de la MIPYME se implementa bajo el principio de adaptabilidad. Ya lo he mencionado. El modelo de prevención se debe adaptar a las características de una determinada persona. Si es una MIPYME, evidentemente, también se debe adaptar a sus características, naturaleza, modelo comercial, operaciones, ya lo que hemos mencionado. El modelo de prevención de la MIPYME se implementa bajo el principio de adaptabilidad, teniendo en consideración sus condiciones y características, sobre la base de una adecuada gestión de riesgos. El tema de la gestión de riesgos lo conversamos la clase pasada, que es más o menos identificar, analizar y mitigar los riesgos a los cuales se expone una determinada persona jurídica cuando va realizando sus operaciones y actividades. Entonces, hasta aquí ya creo que más o menos tenemos clarísimo el tema de la MIPYME, donde se encuentra situada en la ley 3424, cuál es la clasificación de estas MIPYMES en cuanto a gran, mediana, pequeña y microempresa. Ya sabemos que todas las empresas, por más que estén dentro de la misma categorización o clasificación de personas jurídicas, son totalmente distintas. Ya sabemos que la propia ley 3424 nos habla de la adaptabilidad de la implementación de un modelo de prevención dependiendo a qué personalidad jurídica nos estamos refiriendo. Ya hemos hablado de la implementación de un modelo de prevención en la MIPYME y ahora vamos a hablar de este gran salto. ¿Qué es lo que debemos hacer para dar el gran salto? Ya les dije que este gran salto es un proceso. Si tenemos una microempresa, que ya lo hemos visualizado hasta 10 trabajadores, para llegar a ser una gran empresa, que son más de 250 trabajadores, no es fácil, que son más de 250 trabajadores, o sea, mover a 250 trabajadores no lo puede hacer una sola persona, lo tiene que hacer un órgano directivo, que está conformado pues por un conjunto de 10, 15 o 20 personas, en donde las decisiones se toman en conjunto, no las toma una determinada persona, sino en conjunto. Una micro, pequeña y quizás mediana empresa, la decisión final la puede tener una sola persona, pero una gran empresa no. Las cosas cambian totalmente. Ya sabemos que es un proceso. Y todo proceso, para bien, siempre va a implicar esfuerzo. Esta imagen que ustedes están viendo ahí me ha gustado mucho porque es el símbolo de la visualización del crecimiento. Ahí ven un niño que se está visualizando, que prácticamente está volando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si es que tenemos una pequeña empresa, tenemos conocimiento de que algún familiar, algún conocido, algún amigo o alguien está iniciando con este tipo de negocios y quiere dar ese gran salto a pasar a una mediana empresa o una gran empresa o se quiere quedar quizás solamente en una pequeña empresa, yo no lo sé. Pero hoy por hoy estamos viviendo en constantes cambios a nivel empresarial. Así que es importante, si nosotros queremos posicionarnos en esos temas empresariales, tener en consideración esto, que una empresa, ya desde una mediana empresa, una mediana y gran empresa, siempre va a estar dividida por áreas. En una microempresa, un área se encarga absolutamente de todo. Si ustedes han tenido la oportunidad de practicar en estudios, y le pongo los ejemplos de estudios porque yo gran parte de mi vida he estado trabajando en un estudio de abogados, si ustedes han tenido la oportunidad de empezar a practicar en un estudio de abogados que tiene solamente 5 abogados o 10 abogados, y yo he pasado por los mismos, en estudios de abogados que tienen 5 abogados, en estudios de abogados que tienen más de 250 abogados también, pero si ustedes habrán podido darse cuenta de esta gran diferenciación. En un estudio de abogados considerado micro, estudio de abogados, que tiene hasta 10 personales, o si no un estudio de abogados pequeño, que tiene más de 10 y menos de 50, el ejemplo se puede visualizar más en el micro estudio de abogados. Ustedes se encargan de hacer absolutamente de todo. Ustedes de sacar las copias, de ordenar los files, de salir a comprar el desayuno, de salir a comprar el almuerzo, se encargan absolutamente de todo.
No solamente son practicantes o asistentes o abogados, sino también se encargan de realizar labores administrativas. Ustedes mismos arreglan sus laptops, ustedes mismos se encargan de ser el área de comunicaciones, de tecnología, información, etc. O sea, ustedes son todas las áreas. Si es que ustedes han trabajado en un estudio de abogados considerados micro, hasta 10 personas, me van a dar la razón. Y si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en ese tipo de estudios y también en estudios grandes, se van a dar cuenta que las áreas son diversas en los estudios grandes. Hay áreas de recursos humanos, hay área de marketing, hay área de ventas, hay área de finanzas, área de producción, la área legal, la área de compras y la gran área de administración. En todas estas áreas, muchachos, existen riesgos. Ya para ir concretando la idea que les mencioné en un principio, por eso decía que la prevención es a nivel global, es una prevención de riesgos a nivel global. No solamente hablamos de prevención, de modelos de prevención o de compliance en temas de derecho, no. No, ese es, si ustedes han tenido ese pensamiento, destiérrenlo y entiendan que el compliance es transversal. Todas las áreas, no solamente todas las ramas del derecho, sino todas las áreas. ¿Hay riesgos o no en recursos humanos? ¿Hay riesgos o no en marketing? Por ejemplo, un riesgo en marketing es que el logo de la empresa no salga como tiene que salir. O una nota de comunicación tenga errores u horrores ortográficos. Es un riesgo del área de marketing. ¿Cómo canalizar ese riesgo? ¿Cómo monitorear esos riesgos? ¿Cómo controlar esos riesgos? Que pasen por diversos canales de revisión las publicaciones que se van a hacer al público. El área de ventas también tiene sus riesgos. El área de finanzas también. Producción legal, compras y administración también tiene sus riesgos. Imagínense, ustedes tienen que especializarse en la prevención de un determinado riesgo dentro de esta área. Yo, por ejemplo, mi especialidad es la prevención de delitos a nivel corporativo. Yo no puedo encargarme, pues, de prevenir riesgos en recursos humanos, marketing, ventas. Lo que sí puedo encargarme es la prevención de los riesgos de todas estas áreas con respecto a la posible comisión de actos delictivos dentro de estas áreas. Y, evidentemente, prevenir que se cometan delitos dentro de una empresa. Pero hay especialistas en prevención de riesgos, recursos humanos, ventas, finanzas. Yo podría encargarme a la prevención de riesgos en cuanto a finanzas, pero relacionados a la posible comisión de un acto delictivo. Por ejemplo, un tema de apropiación ilícita, un tema de estafa, un tema de hurto, un tema de robo, etc. Relacionado siempre a la posible comisión de actos delictivos. En compras, en producción legal, también. Entonces ya más o menos ustedes van entendiendo que este tema de verdad implica conocer mucho, ¿no? Y yo se los estoy dando totalmente servido, porque acá me he preocupado en que ustedes tengan la información importante y relevante para entender ese gran salto. ¿Qué es lo que necesitan hacer para concretar ese gran salto de las microempresas a una gran empresa? Una gran empresa, ya hablando de 250 trabajadores a más, necesita para prevenir sus riesgos implementar un modelo de prevención con los 5 elementos mínimos que te menciona la ley 3424, que te refrenda el reglamento de la ley y que te actualiza la superintendencia del mercado de valores con los lineamientos para el buen funcionamiento de un modelo de prevención, que son estos 5 elementos que ustedes están viendo en su pantalla. Una gran empresa, si ustedes quieren pasar a ser de una microempresa a una gran empresa, deben tener clarísimos estos temas. Saber cómo identificar riesgos, tener un encargado de prevención, saber establecer un procedimiento de denuncia, difundir el modelo de prevención y evaluar su modelo de prevención. Esto difícilmente se puede concretar en una microempresa. ¿Y qué nos dice la ley? La ley nos dice, por eso que le hablé del principio de adaptabilidad, que los modelos de prevención con sus elementos mínimos deben adaptarse a la característica, naturaleza, operatividad de
una determinada persona jurídica. ¿Qué significa eso, Miguel? Que no todos estos elementos deben ser implementados en una, por ejemplo, micro o pequeña empresa. No, es justo que se le exija, y lo digo exigir entre comillas porque la implementación de un modelo de prevención no es obligatorio para las empresas. Las empresas tienen que empezar a autorregularse porque en realidad les conviene. Un buen empresario va a llegar a la conclusión de que sí, pues debo autorregularme para a futuro prevenir los riesgos que se pueda causar dentro de mi empresa. Un empresario futurista dice, sí, pues yo tengo que aprender a prevenir estos riesgos. Miren, actualmente ya una empresa puede responder por 30 delitos y responder penalmente por la comisión de 30 delitos. Antes era solamente un delito. Una empresa podría responder por un delito que era cohecho activo transnacional. ¿Qué empresa de Perú va a cometer un cohecho activo transnacional? Quizás una gran empresa, sí. Pero microempresas, o sea, estamos hablando en chino para esas empresas, pero ahora son 30 delitos. Entonces, Miguel, estos elementos de modelo de prevención es lo que se exige para una gran empresa. Para una microempresa, la ley te dice, si debemos adaptarnos solamente, y lo acabo de leer hace un momento, solamente necesitamos implementar lo que consideremos necesario. Algunos de estos elementos del modelo de prevención. ¿Mi sugerencia cuál es? La identificación de riesgos y la difusión del modelo. El encargado de prevención no necesariamente, no tienes que contratar un encargado de prevención si tienes una micro, pequeña o mediana empresa. Si tienes una gran empresa, sí, pues una empresa grandísima como Coca-Cola, como Gloria, sí tiene que tener una persona, y no solamente una persona, sino un equipo que se encargue de prevenir los riesgos. Y estos equipos tienen que ser diversos profesionales, no solamente abogados. Abogado, ingeniero, psicólogo, psiquiatra. ¿Y qué otra profesión más? Un criminólogo. Un criminólogo. Las personas que estudian el comportamiento de las personas humanas en cuanto a la comisión de actos delictivos. Entonces, volvemos al punto importante. Que estos elementos de un modelo de prevención, si queremos dar el gran salto, debemos tratar de implementar estos elementos para tener, evidentemente, gestionados nuestros riesgos. Para una MIPE, que es chiquitita, una MIPYME, que es micro, pequeña, mediana empresa, solamente podemos implementar la identificación de riesgos. Eso sí es importantísimo. Una microempresa debe saber a los riesgos a los que se expone. Sea en la venta de zapatos, sea en la venta de celulares, sea en la venta de lapiceros, sea en la venta de útiles, de aseos, en la venta de herramientas para gimnasio, lo que fuese. Debe aprender a prevenir sus riesgos. ¿Debe tener un encargado de prevención? No, porque la misma persona que identifica los riesgos también puede ser el encargado de prevención. ¿Debe tener un procedimiento de denuncia para denunciar los actos que se puedan cometer dentro de su empresa? No necesariamente. No necesariamente, porque no es una gran empresa donde hay varias personas que van a poder denunciar actos ilícitos. ¿Difusión del modelo? Sí, porque a tu personal, por más que sean 2 o 3 o 5 gatos, debes decirle, oye, por si acaso yo estoy gestionando mis riesgos. Yo tengo mi empresa, yo sé a los riesgos que me expongo con esta empresa, hay diversos delitos que se pueden cometer, entonces yo quiero gestionar estos riesgos y yo tengo estos documentos y te los voy a enseñar para que tú también estés de acuerdo conmigo en estos actos. Un momentito, voy a conectar mi laptop. Ya listo, si no se apaga. Y bueno, después evaluar el modelo de prevención. También aconsejaría que se evalúe estos documentos que ha podido tener una micro, mediana, pequeña empresa para seguir creciendo. Si es que tenemos esas ansias de dar el gran salto de una micro a una gran empresa. Pero ya saben que no es nada complicado, no es nada fácil, diré, que es sumamente complicado. ¿Y por qué es importante gestionar los riesgos? ¿Y por qué es importante darle prioridad a estos temas?
Porque vamos a tener diversos beneficios. Una persona jurídica, independientemente de la clasificación que tenga, ya lo hemos hablado, al implementar sus modelos de prevención, sus programas de cumplimiento o el compliance, como término anglosajón, como término genérico, como término más conocido, van a tener diversas ventajas. A nivel reputacional, la reputación de una persona que aprende a prevenir sus riesgos es clarísima. La reputación es sumamente evidente que va a estar por encima de cualquier otra persona que no sabe o que no ha hecho lo posible para poder gestionar sus riesgos. La segunda gran ventaja y beneficio es que vas a conocer a tu organización. Si tú empiezas a gestionar tus riesgos, te vas a ver obligado a conocer cómo está organizada tu empresa. Esa es otra ventaja. Y la tercera ventaja, que ahora está cobrando más relevancia porque se van a empezar a investigar a las personas jurídicas por la comisión de 30 delitos, por la posible comisión. Entonces, uno ya tiene que aprender a prevenir, porque de lo contrario, todo tu esfuerzo de 20, 30, 40, 50 años al formar una gran empresa se puede ir al tacho de la basura si es que se comete algún tipo de delitos dentro de tu organización, dentro de tu estructura social corporativa, y tú no has aprendido a prevenirlos. Se inicia una investigación en contra de esa persona jurídica y la pueden disolver. Imagínate 50 años de trabajo en una persona jurídica para que después alguien, una persona X que está trabajando contigo, cometa algún tipo de delito, llega a la fiscalía y te dice, ¿qué es lo que has hecho tú para evitar que este delito se concrete? Nada, señor fiscal, ya, chao. Como si fuese una cadena perpetua, se disuelve a la empresa. Entonces, la tercera ventaja y gran beneficio es que vas a saber cómo defender a esta persona jurídica con la implementación de un programa de cumplimiento. Tener tus documentos debidamente implementados. Entonces, estas son las tres ventajas que vas a lograr si es que implementas un debido programa de cumplimiento dentro de tu empresa. Y es la ventaja corporativa más grande al dar este gran salto desde una microempresa, porque desde una microempresa hasta una gran empresa. Porque dar este gran salto no solamente implica ganar más dinero anualmente, ni tener más personal, sino implica transformar tu reputación empresarial, implica conocer a tu organización, implica saber cómo defender a una persona jurídica. Por eso les decía al inicio, podremos saber cómo defender a una persona natural, pero defender a una persona jurídica es un hecho totalmente distinto. Ya para ir terminando, y como consejo final, yo les traigo acá la guía de implementación de compliance para pymes, que fue publicado por la World Compliance Association. Está en internet, ahí está el link, lo pueden encontrar tranquilamente. Y si es que ustedes quieren hacer algún tipo de estudio, análisis o algo similar, es imprescindible que lean este documento. Hay otros documentos sobre cómo implementar un modelo de prevención en las MIPYMES, pero es en México. Acá en Perú todavía no tenemos un documento tan actualizado, porque, como les vuelvo a repetir, los profesionales ahorita están embobados por cómo defender a una persona jurídica si es que solamente es una gran empresa. No le dan importancia a una micro, pequeño, gran empresa que al fin y al cabo van a terminar convirtiéndose quizás en una gran empresa. Y eso sería todo lo que he preparado para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Nuevamente me presento, soy Miguel Ullo. Ahí está mi teléfono, me pueden escribir o llamar en cualquier momento. Yo, si no le respondo en ese momento es porque estoy ocupado, pero siempre trato de responder al finalizar el día. Está mi correo también, si es que necesitan continuar con estas sesiones que ya cada vez se van especificando más. Ya hemos hablado de la primera sesión,
de un tema que es totalmente genérico. El compliance a veces es un término abstracto. Ya hicimos esa breve introducción a los programas de cumplimiento. Ahora estamos hablando de cómo dar ese gran paso de ser una pyme, una MIPYME, a una gran empresa. Ya les he hablado, por lo menos de manera breve, lo que considero al respecto. Y nada, eso sería todo. Les vuelvo a decir que me puedan seguir en las redes sociales que tengo, porque yo utilizo las redes sociales solamente con una finalidad: transmitir el conocimiento, transmitir todas las cosas buenas que he podido conocer hasta el momento y hacerlo de una forma amena, sencilla, breve, simple. Porque yo creo que el derecho debe ser conocido por absolutamente todas las personas. Porque si el derecho está dirigido a que hacia las personas, para que éstas puedan evitar algunas acciones y en otros contextos hacer otras acciones, deben ser conocidos y entendidos también por esta misma persona. De lo contrario, no tendría ningún sentido hablar de los derechos, deberes u obligaciones. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo, y si es que hay alguna pregunta, yo quedo totalmente atento para poder responderlas. Sí, doctor Luyo, gracias por la ponencia, ha estado bastante interesante. Vamos a pasar a las preguntas si alguien quiere dar alguna pregunta. Empezamos con Gia. Yanela. Sí, buenos días. Gracias por la ponencia. Yo tenía una duda, bueno, más bien una pregunta, por ejemplo, con respecto a la finalidad práctica de tener un modelo de compliance, por ejemplo, en la reputación empresarial. Esto se podría aplicar por ejemplo, en la obtención de un financiamiento con respecto a inversores en una empresa. O sea, por ejemplo, si esto puede impactar en la obtención o no de dicho financiamiento. Tengo entendido que, por ejemplo, si hay empresas que tienen un compromiso con la responsabilidad ambiental o social, estas tienen una calificación o acreditación mediante rankings, los cuales le permiten un mayor acceso a financiamiento. ¿Es una dinámica similar lo que sucede con el modelo de compliance? ¿Sí se me escuchó? Sí, Sí, el doctor, su doctor está micro está muteado. apagado. Ya, disculpe. No sé si a la persona que habló, no sé si podría volver a repetir la pregunta, porque no me quedó muy clara cuál era el cuestionamiento, cuál era la pregunta. Por favor. Sí, por ejemplo, tengo entendido que si empresas tienen un compromiso social o ambiental, hay rankings que las acreditan, o sea, y eso les permite obtener un mayor financiamiento o pues unos buenos resultados con inversores. Aquí con el tener un modelo de compliance se sucede una dinámica similar, o sea, una aplicación práctica del beneficio de tener un modelo de compliance como es la reputación empresarial. ¿Se refiere a ello? Ya te entendí, me quedó muchísimo más clara la pregunta. Lo que sucede que el modelo de prevención como tal en el compliance y la implementación de un modelo de prevención no es de carácter obligatorio. No es de carácter obligatorio en el Perú. Y las ventajas o beneficios que te puede dar muchísimo más concretas, aparte de un tema reputacional, y yo digo, para mí el tema reputacional es muchísimo más importante que otros tipos de ventajas. Porque hoy por hoy, si alguien lanza una fake news a través de una red social, TikTok, Instagram, Facebook o LinkedIn, sobre una empresa que es fake news, la reputación de la empresa se viene abajo. Para mí, el beneficio primordial y primigenio siempre va a ser la reputación empresarial. Hablar de una empresa que tiene implementado un programa de cumplimiento le va a acrecentar, evidentemente, una reputación empresarial. Pero si hablamos
de ventajas muchísimo más concretas, muy aparte de lo que tú estás mencionando, el Estado te da la siguiente ventaja, y te lo especifica en la propia ley. Sobre la responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, se inicia una investigación en contra de una persona jurídica y el Estado te dice, si yo he iniciado una investigación en tu organismo y he encontrado que se están cometiendo diversos actos ilícitos penales, si tú implementas el programa de cumplimiento luego de que yo he detectado ese ilícito, yo te voy a atenuar la responsabilidad de la persona jurídica como tal. Si es que lo haces luego, pero si es que lo has hecho antes de que yo me dé cuenta de que se ha cometido este ilícito penal, cabe la posibilidad que tú no tengas ningún tipo de responsabilidad sobre este apartado. Si tú implementaste debidamente los programas de cumplimiento dentro de tu seno organizacional, tú, como persona jurídica, como empresa, no vas a ser declarada culpable, sino la persona natural que, a pesar de que tenía conocimiento de que no debía concretar diversos actos delictivos, lo hizo. Y voy a investigar solamente a la persona natural. A ti también, pero cabe la posibilidad que después de toda mi investigación yo termine absolviendo a la persona jurídica, pero no a la persona natural. Ese es el beneficio concreto que te da la propia ley. Ahora, los otros tipos de beneficios que ya se podría conversar a nivel de redes empresariales o redes organizacionales, evidentemente hay diversos beneficios. Si una persona jurídica tiene implementado un programa de cumplimiento, puede acceder, por ejemplo, a temas de préstamos, a temas de inversiones con los bancos, y los beneficios más importantes son con las terceras personas con las cuales esa empresa va a decidir trabajar. No son beneficios solamente en cuanto a inversiones económicas, sino que te va a dar la oportunidad de trabajar con empresas transnacionales. Si quieres trabajar con empresas extranjeras, el primer requisito que te piden las empresas extranjeras es, a ver, quiero trabajar contigo. ¿Tienes implementado un programa de cumplimiento? Si yo voy a trabajar contigo y estás en un país que es altamente corrupto, mira, con todos los expresidentes que están en la cárcel por actos de corrupción, por lo menos de una manera mínima, dime pues que estás intentando prevenir actos de corrupción. Por lo menos trata de demostrarme que tu empresa previene actos de corrupción, actos de lavado de activos y actos de financiamientos ilícitos a terroristas o actos de colusión o de tráfico de influencias. Por lo menos esos delitos, dime que tu empresa tiene implementado un programa de cumplimiento para evitar que estos se puedan concretar. Para mí, esos son los mayores y más grandes beneficios que te puede dar el programa de cumplimiento a nivel reputacional, porque indirectamente te da pues una cara totalmente distinta, no solamente frente a empresas que trabajan contigo en este sector latinoamericano, sino también con empresas a las que tú quieres apuntar por una cuestión de alianzas estratégicas. O sea, ya hablando de un sentido más comercial, un poquito más amplio, los sistemas de programa de cumplimiento y los modelos de prevención te dan estas ventajas corporativas muy importantes. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por la respuesta. Claro. Gracias, doctor Miguel. Hay otra pregunta en el chat, no sé si la puede visualizar, pero de todas maneras la leo. Dice, en una microempresa podríamos encargar la labor del responsable de compliance al gerente general o al administrador y considera necesario contratar a un tercero para la implementación del programa preventivo. Finalmente, hay un ISO que certifica un programa de compliance. ¿Usted recomienda este camino? Gracias. A ver. Sí, estoy con el micrófono prendido. A ver, dice, buen día. En una microempresa podríamos encargar la labor del responsable de compliance al gerente general o al administrador. Claro que sí. Estamos hablando de una microempresa que es una persona jurídica en donde
va a tener de 1 a 10 trabajadores. Evidentemente, el gerente general o el administrador o el director de esa microempresa puede hacer las veces de la persona que se va a encargar de prevenir cualquier tipo de riesgos. Podría ser gerente general, administrador y también como el compliance officer de esta microempresa. No necesitas contratar a otra persona jurídica porque en realidad sería un gasto en vano. Sería un gasto incrédulo. Si lo puede hacer una persona jurídica si lo puede hacer una persona natural y tu empresa todavía es chiquita, encárgaselo al gerente general, al administrador o al director. No hay ningún problema. Además, tiene la ventaja de conocer más de cerca los movimientos de la empresa. Dice, ¿y considero necesario contratar a un tercero para la implementación del programa preventivo? No, acá ya he respondido esta pregunta. Contratar a un tercero, creo yo, a partir de una mediana o gran empresa, en donde sí, pues ya controlar a grandes cantidades de personas se hace muchísimo más complicado. Es una labor muchísimo más compleja. Muchas empresas grandes cometen el error de solamente tener a un compliance officer, a una persona frente a 300 personas que se tiene que encargar de prevenir todos los riesgos, de capacitar a la persona. Una, imagínense, a una. Todavía un abogado. Cuando son grandes empresas, yo les he mencionado, es un abogado, un ingeniero, un psicólogo y un criminólogo. Los criminólogos acá, esa profesión tiene bastante relevancia, porque es la persona que se ha encargado de estudiar por qué una determinada persona natural comete un delito, por qué se delinque, por qué las personas cometemos delitos. Entonces, esa persona que estudió toda su vida sobre ese tema, si tú lo pones en una empresa, evidentemente vas a saber entender por qué la persona que está en esa empresa está cometiendo un acto delictivo. Desde los mandos más altos, desde el órgano directivo, no solamente se contrata al compliance officer para que se encargue de manejar a las personas que están en el área de operaciones, no, sino también es en el mando alto, en el mando medio y en el mando bajo, que son las personas que se encargan de realizar las actividades operacionales de la empresa. Dice, un tercero ya. Finalmente, hay una ISO que certifica un programa de compliance. ¿Usted recomienda este camino? Claro que sí, pero lo recomiendo cuando es una gran empresa o una mediana empresa. Las certificaciones de las ISOs son carísimas. Son carísimas porque es una tercera persona, es un grupo externo que viene a evaluar a tu empresa para certificarte. Y no vale la pena invertir si es que tienes una microempresa. Pero si tienes el sueño de convertirte en una gran empresa, haciendo alianzas estratégicas, conociendo otras empresas, uniéndote con más compañeros, conocidos, generando socios, o tienes varias microempresas, o si te consideras un gran empresario, tienes la posibilidad de hacerlo, evidentemente, certificarte con una ISO es la mejor decisión que puedes tomar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por la respuesta. No sé si habrá otras preguntas, si no, para finalizar la sesión del día de hoy. Yo creo que ya no hay. Ajá. Sí, creo que ya no hay. De todas maneras, bueno, muchas gracias, doctor Miguel, por la ponencia el día de hoy. Fue muy interesante y seguro muy útil para muchos de los participantes. Antes de poder finalizar, no sé si nos podría brindar una foto, la foto final de esa sesión. Claro, claro que sí. Ustedes la toman, ¿no? ¿O yo? No, si nosotros la Ah, tomamos. ya, perfecto. Ok, les pedimos a los participantes que por favor puedan encender sus cámaras para la toma de la foto respectiva. Una consulta, ¿tengo que dejar de compartir la pantalla o se ve ahí? Yo estoy viendo mi pantalla, no sé si ahí se sigue viendo mi pantalla. Sí, podría dejar de compartir, por favor, para la foto. Sí. Listo. Hay tres.
Hay 3 pantallas. Tremendo gusto. ¿Dónde estoy yo? Ok, vamos a esperar un ratito más para que sigan encendiendo las cámaras. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, no hay ningún problema. A mí sí se me ve, ¿no? Porque yo no me veo. Sí, Sí, sí sí se se lo ve. puede ver. No se Ah, ya. preocupe, doctor. Creo, Marco, tomamos, ¿cuentas tú? Sí, ya. A la cuenta de 1, 2, 3. Ya. Y ahora una de repuesto. eh, a la 1, 2 y 3. Ya. Ahora sí, ya estaría dicho. Listo, muchas gracias, doctor Miguel, otra vez y a los participantes por asistir. Muchas gracias a todos. Cuídense, un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.